Pero antes de volver a grabar la clase y a continuar con la clase, les quería hablar un poquito del tema del parcial. El lunes tenemos en el horario de clase a las 9:40 lo que sería el parcial 2. La metodología que vamos a aplicar es la misma. Hay, bueno, muy pocos alumnos en este momento en sala, son 18 los que figuran conectados, así que no voy a explayarme en detalles con respecto a eso, y por escrito, o sea, por avisos, irá a los detalles de horario, de sala y demás, pero la metodología es semejante a la que hemos utilizado. Habrán visto que hubo el mensaje donde di aviso de que estaban corregidos los recuperatorios del parcial 1, iba acompañado de un mensaje que decía que se había detectado copia en lo que eran precisamente los recuperatorios. Eso había motivado una revisión de las evaluaciones y, bueno, un retardo en la comunicación de la nota. No, ustedes, no voy a retar a los que están en clase porque no corresponde. No es mi idea tampoco nunca hacer un reto, pero sí contarles que efectivamente se detectaron de manera clara situaciones de copia. A los alumnos a los cuales se les detectaron los parciales con ejercicios copiados, se les anuló el parcial completo. Algunos de esos alumnos estaban aprobados, o sea, perdieron directamente la posibilidad de aprobar lo que sería la primera evaluación, el parcial 1. Y dado a la importancia que tiene la situación, se les comunicó a los alumnos correspondientes que si querían mayores explicaciones de por qué se les había anulado su parcial, se los invitaba a una videoconferencia donde estábamos los docentes y donde se les iban a mostrar las situaciones que se habían presentado. Obviamente la identidad de esos estudiantes no se revela, al menos desde el lado de la cátedra, no vamos a dar los nombres de los estudiantes implicados. Se los citó en turnos separados de acuerdo a la situación de copia y se les mostraron sus evaluaciones señalando las partes que eran irregulares. Contarles que todos los estudiantes manifestaron que no tenían ninguna objeción. A las claras estaba la irregularidad que se presentaba. Esto quiero transmitirlo porque cuando se recibe un parcial anulado, uno puede decir ¿por qué? Yo no voy a emitir juicios de valor sobre las situaciones que hicieron que esas replicaciones idénticas entre uno parcial y otro se dio. No es el punto. Yo simplemente me limité con esos estudiantes a mostrar foto de un parcial, foto de otro parcial y mostrarles que se había escrito exactamente lo mismo. Ante eso se anula y punto final. Pero sí quería contarles a todos que esa situación causa obviamente un malestar en nosotros los docentes, causa una pérdida de tiempo y energía porque supone la revisión, la recorrección, el llamar a los estudiantes que estén interesados en asistir a una videoconferencia para mostrarles por qué se anularon sus parciales, escucharlos obviamente. No era nuestro objetivo tampoco retar a nadie, sino hacer un llamado a la reflexión nada más. Pero todo eso, en lo que hace a nosotros, supone un desgaste de tiempo, de energía y una posibilidad de trabajo que se quita hacia otro lado. Yo ayer, bueno, no solo yo, con Débora, estuvimos en videoconferencia desde las 8 de la mañana hasta pasadas las 9 con este tema. Piensen que yo podría haber dado esa videoconferencia de clase de consulta para todos los que quieran rendir el lunes el parcial y hubiera sido muy productiva. Entonces, quito horas de trabajo de una actividad y la designo a esto, que obviamente era algo importante que había que solucionar. Entonces, no con ánimo de reto, pero sí con ánimo de recordar que está claramente reglamentado que ante situaciones irregulares, situaciones donde se detecte copia, los parciales se anulan directamente.
Esa situación es muy incómoda para los estudiantes, para los docentes. A nosotros nos supone una revisión que demora mucho más tiempo después comunicar las notas. Entonces, decirles, o sea, no sé si tiene sentido decir la palabra pedirles, porque se supone que es obvio, pero que sean conscientes a la hora de hacer su propia evaluación. Algunos de los problemas que se ponen en el parcial no son problemas nuevos e inventados por la cátedra en este año, son problemas que están en textos, son problemas que se pueden haber tomado en otros parciales. Entonces, ustedes tienen la disponibilidad de Internet con esta evaluación virtual y a pesar de los recaudos de cámara y de todo que tomamos, obviamente hay cierta habilidad tecnológica en que pueden consultar internet o que pueden copiarlo de otro lugar, porque bueno, lo que pasó en el parcial dio prueba de ello. Si ustedes eligen ese camino, bueno, es algo que ustedes mismos definen y los define, propiamente dicho. Pero si nosotros lo detectamos, no vamos a hacer la vista gorda. O sea, ¿qué quiero decir? Yo me podría hacer la tonta, sí, acá se nota que este alumno y este alumno hicieron lo mismo y es idéntico, más sí, bueno, los apruebo los dos y listo. Y eso a mí me ahorra un montón de tiempo. Pero no voy a dejar pasar una situación de copia, ¿bien? De ninguna manera. Cuando la copia a mí no me quede de duda, el parcial se anula directamente. Y quiero aclarar que en este último parcial hubieron otros donde a mí yo hubiera dicho que hay copia, pero me quedó la duda. A esos parciales no los anulé, pero para las siguientes evaluaciones, si se dan esas situaciones, esos parciales van a tener que ser rehechos y los van a tener que volver a hacer a otro parcial con una defensa oral. Va a ser un tiempo que les voy a hacer demorar a los alumnos implicados y que me va a implicar una demora adicional a mí. Pero desde la cátedra hacemos lo mejor que podemos por enseñarles, por superar las dificultades que da este aislamiento y el no poder estar en clase en la facultad como otro año hubiera sido. Pero nosotros tratamos de hacer nuestro mejor trabajo, tampoco vamos a, digamos, hacernos los tontos con situaciones de copia, porque eso no es verdadero aprendizaje, ¿bien? Y nosotros buscamos el verdadero aprendizaje para ustedes. Eh, no queremos que tal vez si hay cierta relación cordial, aunque sea virtual, ustedes saben que tenemos la mejor predisposición para las consultas, para responder, para ayudarlos. No quiero que eso se vea empañado por situaciones como pueden haber sido la copia en este último parcial. Y repito, esto no es un reto hacia ustedes, porque además probablemente los que están ahora acá, ninguno es de los implicados, y si es de los alumnos implicados, tampoco mi objetivo es retar, solo llamar a la reflexión. Pero sí decir que nos vamos a poner mucho más estrictos si estas situaciones se repiten. Muchos más estrictos, ¿en qué medida? En que, por ejemplo, durante el parcial, y ustedes sabrán, los que han rendido, hay momentos que la cámara se puede suspender, puede fallar internet, y nosotros igualmente hemos recibido la evaluación, los hemos dejado continuar. Eh, Ahora, si estas cuestiones persisten, el que pierda cámara pierde el parcial de manera automática. Cuando hayan situaciones dudosas, se anula de una, y no es la idea. Yo sinceramente no es lo que quiero hacer. Me resulta muy incómodo este rol de policía, detective, en donde tengo que estar mirando con lupa las cosas y me hace perder mucho tiempo. Entonces, espero sinceramente que esto no se repita y que podamos, bueno, trabajar de la mejor manera posible con lo que tenemos, sí exigir las condiciones que hemos puesto, que son las que establece el protocolo de la Facultad de Ingeniería, porque habla de la posibilidad de la cámara, de, de una notebook o con celular, como fuese. No hemos pedido nada que no esté establecido en el protocolo de las evaluaciones de ingeniería. Pero ante situaciones de copia no queremos ser más molestos. ¿Por qué digo molestos?
Porque si ustedes están en una sala con compañeros y yo veo situaciones irregulares, un alumno que se le apaga la cámara, que está hablando, que eso también fue algo que notamos, que alumnos que movían los labios y hablaban, eso en este parcial se les va a marcar, pero a la primera que lo realicen. Entonces, tengo que estar prendiendo micrófono y diciendo, Juan, por favor, calle, no mueva los labios, no hable. María, por favor, vuelva con la cámara. Diego, por favor, tal cosa. Y para todos los que están trabajando, los estoy molestando hablando. Entonces, eso es algo que también, por respeto a sus compañeros, tienen que cuidar. Así que pretendo que sigamos con las reglas que hemos establecido y no tener que poner reglas más rígidas, porque no es mi intención. Confío en el trabajo que hacen ustedes y confío también en la honestidad intelectual de cada uno. Los alumnos que se hayan equivocado en la evaluación pasada, espero que reflexione y que no se repita, porque mi intención no es cambiar para nada la metodología en el sentido de ser más estricta, más exigente, más intolerante. Ya con lo que tenemos ya es bastante incómodo, o sea, para nosotros tomarlo y para ustedes hacerlo. Pero si hay situaciones de copia, nos va a obligar a tomar medidas más drásticas, que lamentablemente no es lo que queremos hacer. Así que bueno, eso. Más que nada, un llamado a la reflexión, un pedido. Buscamos enseñarles de la mejor manera posible y cuando no puedan haber logrado las capacidades necesarias para aprobar, estamos dispuestos a reexplicar, a dar consulta, a hacer lo que hagan falta, pero que lo que se refleje en un parcial sea honestamente lo que ustedes hayan logrado aprender. Entonces ese es nuestro objetivo. Así que bueno, si hay algo que quieran preguntar, decir respecto a este tema, les doy un momento si es que quieren hacer algún comentario. Ustedes saben que desde la cátedra siempre estamos abiertos a escucharlos. A veces sé que desde la posición del alumno, si están pensando algo, tal vez digan, no voy a decir nada, porque capaz lo toman en cuenta o lo miran mal. Bueno, decirles que desde nuestro lado eso no pasa, o sea, nosotros les agradecemos todo lo que nos hayan podido decir en algún momento para que el proceso de enseñanza sea lo mejor posible. En su momento hicimos una encuesta anónima para que nos fueran diciendo cómo venían las clases, cómo se sentían. Bueno, por cuestiones de tiempo tal vez no he hecho una encuesta que tenga que ver con evaluación, pero si durante los parciales que ya han pasado hay situaciones que verdaderamente han sido obstáculos, me interesaría conocerlas y en la medida en que las pueda solucionar, obviamente estoy dispuesto a hacerlo. Hay determinados parámetros mínimos que no voy a poder evitar, como decir, bueno, que tengan cámara, que estén conectados, etcétera, porque es lo que le da cierta confiabilidad al proceso. Pero cualquier cosa que quieran comentar, yo les agradecería que nos hagan llegar los comentarios. Veo que están empezando a escribir, así que les doy tiempo para leer lo que digan, porque creo que es fundamental una buena comunicación, que ustedes nos hagan saber si tienen inconvenientes especiales y en la medida en que podamos nosotros ayudar a solucionarlos, obviamente que sí. Bien. Bueno, gracias Camila. Lo tomo en cuenta y se los comento en general a los docentes, no a la docente en particular, pero sí voy a hacer el comentario para todos los que estamos evaluando para, para que quede. Sí, no hay obvio. A eso me refiero con molestar. Yo compré, al menos yo, cuando estoy resolviendo algo, un problema, o antes cuando era alumna y rendía, que me estuvieran, o cuando estaba en un parcial, en un examen, y los docentes hablaban, a mí me molestaba muchísimo porque me desconcentraba. Así que creo que el silencio es a favor. Entonces, cuando prendemos micrófonos para llamar la atención a alguien de manera repetida, los molestamos en cierta medida. Bien, sí, por eso digo, el procedimiento es distinto. Yo cuando doy mensajes generalizados, cuando yo he tomado parcial, si el mensaje es para toda la sala, prendo el micrófono en todas las salas. Y después
apago el micrófono y voy prendiendo en la sala que necesito, en la subsala que necesito hablar. Pero, bueno, a veces, además que si tuviera todo el tiempo prendido, de ser incómodo, imagínense que estoy en mi casa, puede hablar mi hijo, puede mi hija, puede ser, un inconveniente también en lo doméstico. Así que lo voy a remarcar, obviamente, para que tengamos esa precaución. Algo que sí les pedimos a ustedes cuando ustedes pregunten es que por favor, sí, los que quieran prender micrófono y hacer preguntas, lo hacen, por favor, mientras yo sigo hablando. Lo otro que queremos pedirles es que cuando ustedes tengan que dirigirse al docente estando en una subsala, primero digan el número de la subsala. Porque si no, nosotros capaz estamos en otra pantalla en ese momento, estamos pasando de una pantalla a otra pantalla todo el tiempo y escuchamos profe, y no, o sea, llegamos a una, justo se callaron y no identificamos capaz quién dijo profe. Entonces es fundamental que digan, bueno, sala 4, vamos a la sala 4, prendemos el micrófono, los escuchamos y nos comunicamos. ¿Sí? Bien. Victoria, que querías preguntar algo, te escucho. Sí, Quería perfecto. preguntarle, porque todas las dudas que tengamos hasta el parcial, sé que el fin de semana ustedes no responden por foro y lo entiendo, pero quería preguntarle eso, si habría algún momento donde podamos preguntar o tenemos que hacer todas las preguntas referidas al parcial hoy. Y No lo sé si... ideal, a ver, lo ideal sería que lo hagan hoy, bien, aunque sea las que lleguen a última hora, se intentarán responder y tal vez queden algunas respuestas para mañana sábado. El problema, chicos, y probablemente a ustedes les pasa lo mismo, es que los docentes estamos sin fines de semana prácticamente con este trabajo virtual y capaz ustedes también están con los horarios desordenados y terminan estudiando, haciendo cosas mucho más en sábado y en domingo. Entonces, yo soy la titular de la cátedra, no puedo exigir que los docentes trabajen sábados y domingos porque son días no laborales, igual que lo mismo pasa con los feriados. Por ese motivo, no puedo decirles que se les vaya a responder en sábado y en domingo. Las consultas que entren hasta el viernes, si quedan consultas pendientes, probablemente se respondan, si es que el docente no tuvo tiempo de terminar de responderla, y la respuesta lleguen en sábado. Pero es distinto que lleguen consultas en sábado y el domingo y los docentes respondan. Así que, lamentablemente, bueno, por una cuestión del derecho laboral que tiene cada docente, no puedo, y también el mío propio, porque también me pasa a mí, los días no laborales no se van a responder. Si hubieran respuestas que han quedado pendientes y que dieran tiempo, lo que pasa es que el parcial es temprano, el lunes en la mañana, bueno, en la medida de lo posible, también se responderá lo que se pueda el lunes en la mañana. Pero lo ideal es si pudieran llegar a hacer llegar sus consultas ahora, ¿sí? Porque en el día de hoy se está respondiendo el foro. Repito, no es mala voluntad. Yo para mañana sábado ya tengo actividad laboral programada. O sea, mi día sábado es como un lunes mañana y pretendo tomarme el domingo para cuestiones de descanso y de familia y no más. Entonces, no me comprometo a responder en el fin de semana por eso, nada más. ¿Bien? Sí, leyendo la pregunta que hace Camila, la última, sí, es efectivamente, un parcial se lleva al extraordinario. ¿Bien? Sí. Eh, espero que terminen de escribir. Ya reviso el chat por si me ha quedado algo arriba pendiente, en cuanto a parcial me refiero. Bien, perfecto. Muy bien. Doy tiempo para que lleguen las preguntas que están haciendo. Bien. Bien, Gabriel, la respuesta a tu pregunta. A ver, la reglamentación que está vigente en la cátedra, que responde a la planificación presentada, no es una reglamentación que hayamos puesto este año, efectivamente, la cátedra toma 3 parciales,
uno solo de esos parciales se puede llevar a instancia extraordinaria. Significa que, supongamos, si vos ya tienes reprobado, no es tu caso, pero supongamos que un alumno tuviera reprobado ya el primer parcial, rinde el segundo parcial y rinde el recuperatorio del segundo parcial y no los aprueba, ese alumno queda libre, ¿sí? Es decir, ya tendría 2 evaluaciones que deberían ir a extraordinario y esa posibilidad no existe, ¿está bien? A ver, yo en este momento me estoy guiando por lo que son las reglamentaciones que nosotros tenemos vigentes y las habituales. Esta virtualidad, y en el semestre pasado ha sucedido, ha tenido reglas excepcionales, ¿está bien? Y luego han venido directivas de las autoridades donde tal vez esa reglamentación no se ha aplicado. Si eso sucede, obviamente yo luego tengo que responder a la autoridad. Si la autoridad me dice, bueno, excepcionalmente en el segundo semestre se va a dejar que hayan 2 parciales a recuperatorio extraordinario, yo lo tengo que aplicar. Pero en este momento nos guiamos por las reglas que tenemos, ¿bien? O sea, con las que están vigentes. Y significa que hay un solo parcial que se lleva a extraordinario. ¿Por qué quiero ser muy clara en esto? Porque si un alumno, supongamos, reprobar el segundo parcial y ya tenía reprobado el primero, diría, bueno, ya está, ya perdí la boleta, listo, chao, abandono la materia. Yo los invito a que continúen en la materia igual, ¿está bien? Por 2 motivos. Porque si en diciembre las autoridades avisan de que se va a dar un extraordinario más, ese alumno sigue en carrera, ¿está bien? O sea, y va a poder rendir. Y por otro lado, si la reglamentación es la que está vigente, que es la que les hemos presentado nosotros, ese alumno igual el seguir cursando le va a servir para el año que viene, aunque este año no pueda sacar boleta, ¿sí? Entonces, les aseguro que va a ser más fácil el año que viene poder sacarla. Entonces, hay reglas que sobre la marcha se cambian. Los docentes estamos en el medio entre los estudiantes y las autoridades. A veces las autoridades dan las nuevas directivas tarde, o sea, nos vienen a decir qué hay que hacer cuando ya hicimos otra cosa. Bueno, nosotros en el medio intentamos hacer lo mejor posible. ¿Qué es lo que al día de hoy está vigente? La reglamentación habitual. No hay directivas que sean distintas, por lo cual hay un solo parcial de los 3 que se toman que se puede llevar a instancia extraordinaria. Si tuvieran más de un parcial reprobado, cuando digo parcial me refiero a parcial y recuperación, directamente tendrían que recursar en el semestre que viene. La física es una materia que tiene doble cursado, significa que no tienen que esperar al segundo semestre del 2021, sino que la pueden cursar en el primer semestre para cursar. Bien. Flavio, tu pregunta, si es que va a haber consulta de contenidos respecto del parcial, no entendí. Después del parcial se puede seguir preguntando, por los foros, supongo que te referí, ahora que la volví a leer, si tu pregunta era si después del parcial se puede seguir preguntando para el recuperatorio, sí, por los foros correspondientes. O sea, si tu consulta después del parcial va a ser de la unidad 3, ponela en el foro de la unidad 3, o sea, y el respectivo. Tal vez estamos trabajando en la unidad 5, pero vos dejas tu consulta en la unidad que sea correspondiente. ¿Bien? A ver, seguir cursando significa que están cursando, no rendir el parcial, a menos que nos hayan avisado de que se puede, un estudiante que quedó libre no puede rendir las siguientes evaluaciones, porque ya está libre, ¿bien? Entonces no podrían rendir el parcial 3, pero sí podrían cursar, y en caso que a futuro las autoridades les cambiaran las reglas, bueno, les pondríamos una fecha para el parcial 3 a esos estudiantes. Pero, a ver, estoy hablando en potencial, chicos. Estoy hablando en potencial porque no hay nada que haya cambiado con respecto a lo que ya les hemos presentado. ¿Bien? Entonces, son todas posibilidades. Yo sí los invito a que no abandonen el aula y no abandonen el cursado.
que aún si no sacan boleta, no les sirve para sacar boleta este año, les aseguro que les va a servir para el año que viene. Además, los temas en los que entramos son los más complejos. La unidad 5 y la 6 son los más complejos, bueno, y la 7, pero la 7 en este semestre no se va a evaluar. Entonces, los invito a que, aun si no están, están en situación de libre, las cursen porque les va a servir como un aprendizaje previo. Bien, bueno, muy bien. Continúo entonces con la clase, habiendo dejado ya el tema de parcial aclarado, para que más o menos terminemos a horario la clase de hoy. Vuelvo a grabar, había suspendido la grabación, vuelvo a grabar, así queda la continuación de la clase. Bien. Habíamos quedado en ver la relación que había entre la velocidad lineal, la velocidad angular, cuando hablábamos en términos de módulos. Para conocer el módulo de la velocidad lineal, multiplicábamos el módulo de la velocidad angular por el módulo del vector posición, que en este caso, para esta situación, coincide con el radio de giro. Esta relación era una relación de tipo escalar, y cuando yo la escribía correctamente en el formato vectorial, se podía demostrar que la velocidad lineal surgía del producto vectorial de omega por R. Había una pregunta que había quedado en el foro, en el chat, vuelvo hacia atrás, que en su momento no la vi y que no termino de comprender, la hizo Matías Ibaceta, ¿sí? Matías, vos dijiste, las unidades sin subíndice, B y omega nunca son negativas. No termino de comprender lo que querés preguntar. Si querés encender tu micrófono y aclararme la pregunta, o escribirla como lo estás haciendo. A ver, respondo por los signos, que capaz esos sí. Omega y B son vectores, por lo tanto, su sentido puede ser positivo o negativo, que quiero decir que sí pueden ser negativas, ¿sí? Y, a ver, voy a hablar, ahora lo escribes distinto, escribes la rapidez lineal y angular. Recordemos que la palabra velocidad, ya sea lineal o angular, es distinta de la palabra rapidez, ¿bien? ¿Por qué? Porque la rapidez era el módulo de la velocidad instantánea, es decir, que siempre va a ser positiva. Si hablamos de rapidez, sí, la respuesta es que la rapidez siempre va a tener, ya sea la rapidez lineal o la rapidez angular, va a tener un signo positivo porque se trata del módulo de la velocidad instantánea, ¿bien? Ahora, si hablamos de la velocidad, el vector velocidad puede ser positivo o negativo, bueno, dependerá de la situación en la que estemos, ¿sí? Exacto, la velocidad depende de su signo porque es un vector. La rapidez es simple el módulo del vector velocidad, instantánea, obviamente. Bien, bueno, me espero un minuto, perfecto. Continuamos. Vamos ahora a la relación, a presentar la aceleración angular, que de manera análoga como definimos la velocidad angular, vamos a definir, la velocidad angular, vamos a definir la aceleración angular. Cuando un cuerpo cambie su velocidad angular a medida que pase el tiempo, decimos que tiene una aceleración de tipo angular, ¿bien? Y en forma semejante a como lo hicimos en la cinemática del lineal, digamos, la aceleración angular media se define como la razón de cambio, es decir, el cociente significa la razón, entre la variación de la velocidad angular dividida en el intervalo de tiempo delta t. Cuando digo variación de la velocidad angular, quiero decir la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial. Aquí tenemos un ejemplo, supongamos que en un tiempo 1, esta rueda tiene una velocidad angular cuyo sentido de giro, pero no es la representación del vector velocidad angular, repito, tiene una determinada valor. Luego, en un tiempo 2, esta representación ha intentado hacer que esta velocidad angular sea modificada.
Bueno, la aceleración angular media se calcula como lo hemos expresado. En tanto que la aceleración angular instantánea, alfa, ¿sí?, se va a definir como el límite de la aceleración angular media con delta t tendiendo a cero. Eso es precisamente la derivada de omega con respecto al tiempo. La dirección, bueno, esto es el formato que ya conocíamos en lo que hace a la definición de aceleración media e instantánea que habíamos visto en la unidad de cinemática. La unidad que tiene la aceleración es la unidad de velocidad angular, que es radianes sobre segundos, dividida en la unidad de tiempo, que es segundos. Eso hace que obtengamos la unidad radianes sobre segundos al cuadrado. Lo que dice acá, la dirección del vector velocidad, del vector aceleración angular coincide con la dirección del vector velocidad. Presten atención que dice dirección, no sentido, ¿bien? Es decir, está en la misma línea el vector aceleración angular con respecto al vector velocidad angular. Si esta fuese el ejemplo, ¿bien? Y yo tengo esta rueda que está girando, como lo muestra la imagen, en sentido horario. Bien, apliquen la regla de la mano derecha e indiquen en qué dirección queda su pulgar, hacia dónde queda el pulgar. Y si pueden, por favor, me responden por el chat. Bien, saliente, efectivamente, ¿sí? O sea, si ustedes giran los dedos como hace esa rueda, bien, el giro, Flavio, es antihorario, porque vos tus dedos, cuando los cierres, los vas a estar cerrando en sentido antihorario. Pero tu pulgar, si lo estás haciendo, vas a poder ver que te queda apuntando a tu cara. Bien, por eso es que Gabriel escribe saliente, porque estás saliendo del plano y es como que te apunta la punta del vector hacia el frente, hacia vos, ¿sí? Entonces, esa línea que ha marcado el pulgar es la dirección del vector aceleración. Cuando aplicamos la regla de la mano derecha, también de paso sacamos el sentido, porque el pulgar nos quedó apuntando a nosotros. En ese caso, si esta rueda acelera y hace crecer su velocidad, el sentido y la dirección coinciden. Voy a pasarme unas pantallas para explicar eso. Fíjense, nosotros tenemos acá una rotación a velocidad angular constante. Supongamos que tenemos esta rueda que gira así. Si yo aplico la regla de la mano derecha, pongo los dedos en el sentido que marca esta flechita, mi pulgar va a quedar hacia arriba. Eso me marca que la dirección y el sentido de mi vector velocidad angular fue hacia arriba. Pero estábamos planteando un caso en donde esta velocidad angular se mantiene, por lo tanto la aceleración angular es igual a cero. Ahora bien, ¿qué puede pasar? Puede pasar que haya aceleración angular. Nosotros vamos a trabajar ahora en esta primera parte con aceleraciones angulares que sean constantes. Bien, entonces, si la aceleración angular es constante, presten atención a este dibujo. La dirección, la recta en la que están los dos vectores, omega y alfa, es siempre la misma, ¿sí? Pero hay dos posibilidades: que coincida el sentido de omega con el sentido de alfa, es decir, coincida la velocidad con la aceleración angular en sentido, y eso va a ser, al igual que lo explicamos en la cinemática de las traslaciones, que esta rueda vaya aumentando su velocidad angular. Es decir, voy a tener un movimiento que le llamamos acelerado. Por el contrario, si la aceleración que existiese fuera con sentido contrario al sentido de la velocidad angular, lo que va a pasar es que esta rueda va a estar girando y va a empezar a disminuir la velocidad angular con la que gira. Es decir, se va a ir frenando, por lo tanto va a tener un movimiento que le llamamos desacelerado. ¿Bien? ¿Se entiende? Muy bien.
Seguimos. Vamos a las relaciones. Nuevamente hemos hablado ahora de una aceleración angular y ya conocemos nuestra aceleración lineal de antes. Lo que escribimos acá es algo que ustedes ya conocen. Habíamos dicho que cuando ahora lo vamos a poner en este ejemplo, tenemos un sólido rígido que gira porque está sujeto en ese punto O. Podemos considerar cualquier partícula del sólido rígido. Yo voy a considerar ese punto P. Este sólido está girando así, o sea que en ese punto el vector velocidad que tiene ese punto P está representado con este vector en verde. Velocidad obviamente lineal o tangencial. Ahora bien, si este vector velocidad se modifica, es que existe una aceleración. Evidentemente, a medida que cambie de posición ese cuerpo, este vector velocidad sí o sí modifica su dirección, porque siempre es tangente a la trayectoria, entonces punto a punto se modifica su dirección. Eso sucede porque hay una aceleración, que es la aceleración que hemos llamado aceleración centrípeta. Pero también si se modifica la velocidad en lo que hace a su valor, a su magnitud, es porque hay una aceleración de tipo tangencial, que es la que aparece representada aquí. La suma vectorial de la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial es lo que me daba el vector aceleración total. Eso ya lo sabíamos de antes nosotros. Pero ahora lo que aparece en escena es que como este cuerpo está girando, hemos dicho que hay un vector aceleración angular. Si nosotros representáramos en este dibujo el vector aceleración angular, presten atención a que he dicho que el giro es antihorario. Entonces debería, lo voy a poner acá el vector, debería representar en el plano mi vector alfa, el vector aceleración angular, aplicando la regla de la mano derecha, es decir, colocar mis dedos en el sentido del giro hacia donde me apunta el pulgar, como vimos hace un rato, era saliente, y un vector saliente en el plano se representaba de esta manera. Entonces, ahí he representado también el vector aceleración angular, es decir, que tengo lo que ya sabía, mi vector aceleración centrípeta, tangencial, su suma vectorial es lo que me está dando este vector aceleración, efectivamente, y también ahora hablamos de la aceleración angular. Y vamos a ver cómo se relacionan estas cantidades. Recordemos la definición algebraica que tenía la aceleración tangencial. Era la derivada del módulo del vector velocidad con respecto al tiempo. Presten atención a que he dicho la derivada del módulo del vector velocidad. Acuérdense que la aceleración tangencial cambia el módulo del vector velocidad, obviamente. Este vector velocidad, en formato escalar, puedo escribirlo, o sea, el módulo, perdón, del vector velocidad, puedo escribirlo como omega por r. Es lo que vimos en las diapositivas pasadas. Si yo aplico la derivada de este producto, voy a tener la derivada de omega con respecto al tiempo multiplicada por el radio. Y la derivada de omega con respecto al tiempo es precisamente alfa multiplicada por el radio. Y nuevamente esto es la derivada de un producto, por lo tanto debería ser la derivada de R con respecto al tiempo, pero ya explicamos antes que R es constante y por lo tanto la derivada de R con respecto a tiempo es igual a 0, por eso no aparece acá otro término, ¿sí? Entonces, la derivada de omega, esta partecita que tengo acá, la derivada de omega con respecto al tiempo, bien, recordemos que es, o sea, esto que marco acá, la derivada de omega con respecto al tiempo es lo que da origen a alfa multiplicado por el radio. Y eso es ahora la relación en tipo escalar, es decir, el módulo de la aceleración angular por el módulo de R es lo que me está dando el módulo de la aceleración tangencial. Pero nuevamente queda repetir esto que ya hemos dicho, que alfa es un vector y R es un vector.
Entonces, el producto que yo estoy planteando acá escalar, obviamente no es posible que el producto escalar de dos vectores me dé algo que yo también sé que es un vector. Esta relación es una relación escalar. Se puede demostrar que la relación vectorial es correcta, o completa, mejor dicho, es que el producto del vector velocidad, el producto, perdón, del vector aceleración angular, producto vectorial, con el vector R, me está dando el vector aceleración tangencial. Bien, nuevamente les dejo esto en puede demostrarse. La demostración matemática es más demorosa y en este espacio no la vamos a realizar. Al momento de rendir un examen la tendrán que revisar y abordar. También puede demostrarse que la aceleración centrípeta es igual al producto de omega, producto vectorial de omega por b. Bien, nuevamente no voy a hacer las demostraciones de tipo vectorial, pero es otra relación que podemos aplicar. Voy a irme, denme un minuto, a una pantalla, no, creí que tenía una pantalla en blanco. Acá tengo una pantalla en blanco. Bueno, en azul en este caso, pero libre. A ver, recordemos que la aceleración centrípeta, ¿sí? El módulo, obviamente, lo podíamos calcular como la velocidad elevada al cuadrado dividida en el radio. ¿Está bien? A su vez, nosotros hemos visto ahora que hay una relación y el módulo de la velocidad lo puedo calcular como m o como omega por r. Entonces yo puedo aplicar eso acá y me quedará que esto es omega cuadrado por r al cuadrado dividido en el radio, con lo cual los radios se cancelan y obtengo otra expresión que me dice que la aceleración centrípeta es igual a omega cuadrado por r. Entonces, esta expresión, ¿sí? Es una derivada que ustedes ya conocían de esta otra expresión que veníamos trabajando anteriormente. Como ahora hemos establecido la relación que hay entre omega y r, vamos a poder también calcular la aceleración centrípeta de esta manera. Bien, la demostración de la otra expresión que habíamos visto decía que la aceleración centrípeta era el producto vectorial de omega por b. Bien, entonces esta demostración de tipo vectorial es la que ahora no vamos a abordar en detalles, pero que en su momento, al rendir el examen, ustedes lo tendrán que hacer a nivel de las ecuaciones con las que vamos a trabajar en los problemas, o vamos a utilizar esta expresión, o bien vamos a utilizar esta otra expresión. Bien. Si hay alguna pregunta, me la hacen, y si no, bien. A ver, leo la pregunta que hace Gabriel. De estas ecuaciones, ¿puede explicarse por qué cuando nosotros giramos una silla giratoria, bien, y juntamos al cuerpo nos aceleramos? Sí, lo puedo explicar, pero no con estas ecuaciones. De hecho, es parte de lo que te voy a explicar cuando, no sé si hoy capaz que no nos da tiempo, cuando más adelante hable de momento de inercia. ¿Sí? Cuando llegue ese momento de inercia y conservación del momento angular, son cosas que me van a dar fundamento para responder tu pregunta, Gabriel. Así que la dejo pendiente a la respuesta porque requiero explicar otros conceptos para poder responderla. Si cuando lleguemos a esos conceptos no lo dije, es muy probable que lo diga porque es como un ejemplo que yo también pongo generalmente, pero si me llego a olvidar y no lo digo, ahí por favor te pido que me la recuerdes y volvemos sobre esa pregunta. Vuelvo a donde estábamos. Sí, decime, Victoria. ¿Puedo hacer una pregunta?
Cuando dibujó la aceleración angular, bien. en el dibujo, tenía la pregunta que cuando dibujáramos la velocidad, si nos pidieran las dos, ¿las dibujamos separadas? Porque ¿cómo pondríamos, cuando tengan sentidos contrarios, la rotación se está frenando, cómo tendríamos que poner la luz y el punto en el mismo lugar? No sé si me explico bien. Sí, bien. Este sería el dibujo espacial, digamos, ¿bien? Sí. Entonces, en este dibujo espacial se nota claramente que coinciden los sentidos y que acá los sentidos son opuestos. Supongamos que yo ahora tengo esa rueda, la voy a dibujar más o menos acá en el medio, supongamos que yo tengo un dibujo en el plano, ¿sí? Dame un minuto que amplío mi pantalla para que me quede más cómodo para dibujar a mí. Bien, supongamos que yo tengo esa rueda, ¿sí? Y esa rueda está haciendo, no, perdón, es que cambio de un lápiz que me detecta la compu y me tengo que cancelar acá esto. Bien, a ver, vuelvo acá. Yo tengo el giro así, ¿bien? Eso me marca el giro. Ese giro, lo que a mí me permite dibujar para este cuerpo, es sacar la información necesaria para decir que ha tenido una velocidad angular que es saliente. En este dibujo el saliente sería hacia arriba, ¿sí? Ahora bien, puede pasar, vamos a cambiar el color, puede pasar que este cuerpo, a medida que gire, vaya aumentando su velocidad, ¿sí? Yo voy a ponerlo en símbolos acá. El delta de omega, ¿sí? Es mayor que cero. ¿Qué quiero decir al escribir que el delta de omega es mayor que cero? Quiero decir que el omega final es mayor que el omega inicial, es decir, la velocidad angular final fue mayor. Esa información yo la voy a tener en el problema, no la tengo de mirar el giro o este dibujo. Entonces, esa información me la va a decir el texto, me va a decir el cuerpo acelera o el cuerpo aumenta su velocidad angular. Bien, entonces, si se dice ese caso, el que acabo de dibujar ahí, yo tendré que dibujar acá el vector aceleración angular, que coincide en sentido, es decir, que va a estar en la misma línea y que además, por haber aumentado la velocidad angular, yo sé que va a coincidir en sentido, entonces lo voy a dibujar ahí y voy a poner el alfa en esa situación. Bien, ahora vamos a representar el otro caso. Supongamos que en la otra situación yo tenía el mismo caso, yo tenía el cuerpito girando así, por lo tanto tenía su omega así, saliente. Bien, pero ahora el enunciado del problema que estemos tratando, bien, me va a decir, bueno, que me queda medio desprolijo la escritura porque no tengo espacios en pantalla, pero supongamos que en este caso me dice que el, dame un minuto, supongamos que en este caso me dice que el omega final es menor que el omega inicial. Bien, eso es lo mismo a que me diga que mi delta de omega es menor que cero. Si el enunciado del problema me da esta pista y significa que ha ido en disminución la velocidad, eso es porque el vector aceleración angular tiene que tener sentido contrario. Entonces, cuando yo lo represente, lo voy a representar con sentido contrario. Entonces, en el plano correspondería a este dibujo, esa representación. O sea, esto que he hecho ahí corresponde a esa situación. ¿Bien? Bien, Me perfecto. dices, Esa era mi pregunta porque viéndolo así, mencionar en claro, se ve como que tienen direcciones distintas y al coincidir las direcciones esa era mi claro. pregunta. No, la dirección siempre es la misma. Fíjate, Claro. el dibujo tridimensional lo muestra claramente, está en la misma línea. Bien,
Lo que son distintos, o pueden llegar a ser distintos, son los sentidos. Esto apunta hacia arriba, acá apunta hacia abajo. ¿Cómo se marcan los diferentes sentidos? Y acá apunta hacia adentro, ¿está bien? La cruz indica apunta hacia adentro, comparada a este caso que apunta hacia afuera. Pero la dirección siempre ha sido perpendicular al plano de la pantalla. Entonces, imagínate que acá vos tenés el vector que te apunta hacia tu cara, y acá, por el contrario, el vector apunta hacia adentro de la pantalla, ¿bien? Pero la dirección es la misma, es perpendicular a la pantalla. Perfecto. Muchas Muy gracias. bien. Perfecto. Leo las preguntas del chat. A ver, dice, sí o sí hay que dibujar la velocidad y la aceleración angular dentro del dibujo que representa mi cuerpo rígido. No necesariamente, dependerá del enunciado, ¿sí? Hay situaciones, han visto, por ejemplo, me voy al ejemplo de los parciales que tomamos, han visto que hay situaciones en donde se les pidió, bueno, dibuje el vector aceleración en componente centrípeta y tangencial y dibuje el vector velocidad. Bueno, se pidió, está bien. No es necesario, tal vez de manera obligatoria, que para la resolución de todos los problemas lo hagas, ¿sí? Capaz que ni siquiera lo haces, pero es algo que sí se puede preguntar, Matías, y que por eso está la explicación de cómo se hace la representación. O sea, sí sería tal vez un ejemplo que yo les diera, una situación hipotética como esta, y les pida que representen los vectores, ¿sí? Entonces, es una pregunta posible. Leo a lo que pregunta Gabriel. Por más que estén en la misma dirección, cuando los dibujemos, vamos a hacerlo uno al lado del otro en distintos círculos, indicando cuál es la velocidad y cuál es la aceleración. Y sí, a ver, la dirección, acá, si hiciéramos los dos círculos encimados, no lo podríamos distinguir, visualizar, ¿está bien? De hecho, si acá en este dibujo los dibujáramos encimados, capaz los distintos colores nos permitirían notarlo, pero queda más clara en esta representación poner uno y poner el otro porque visualizamos bien los dos. Cuando la representación sea en el plano, obviamente las vamos a tener que dibujar al lado, está bien, pero no estoy contradiciendo lo que digo. ¿Por qué? Porque la dirección que estoy queriendo marcar acá es perpendicular a la pantalla. O sea, si ustedes tienen un lápiz en este momento en su mano, pónganlo perpendicular a la pantalla, ¿sí? Entonces, si lo ponen en un punto de la pantalla o lo ponen en otro punto de la pantalla, las direcciones siguen siendo las mismas, serán capas paralelas, ¿está bien? Pero la dirección siempre es perpendicular a la pantalla, entonces tienen la misma dirección. Para la representación, sí, lo hacemos uno al lado del otro. Bien. Continúo. A ver, esperen que... No, me había quedado acá. Me fui al final ya con ganas de terminar. Bien. Entonces, ha estado esto explicado. O sea, hemos llegado hasta acá sin hacer las demostraciones vectoriales, ¿sí? Y obviamente sigue siendo válido lo que ya conocíamos de antes, que la aceleración es la suma vectorial de la aceleración tangencial y de la aceleración centrípeta, ¿sí? A medida que vayamos avanzando en las distintas pantallas y demás, el video, calculo, los videos tardan un poquito en subirse, aunque ahora la gente del EIDECON me ha dicho que se están subiendo más rápido. Probablemente el video de esta clase, si todo funciona bien, ya mañana está disponible, ¿sí? Cuando ustedes, bueno, mañana no lo van a retomar porque si estudian van a estar con el parcial, pero cuando ustedes retomen este tema, vayan empezando a hacer como un resumen de fórmulas, en donde acá están marcadas las distintas expresiones vectoriales, escalares, entonces vayan haciéndose su resumen para tenerlo a mano al momento de tener que hacer la práctica correspondiente. Vamos a un ejemplo. A ver. Supongamos, esto de hecho, no me acuerdo si es justamente un problema de la guía de este año, pero si no es de este año van a encontrar muchos similares. Supongamos que nosotros tenemos dos engranajes, un engranaje A y otro engranaje B, ¿bien? Que obviamente están en contacto en esos puntos. Y
Estos engranajes obviamente acá tendrán un eje que lo sostendrá la pared, eso no está representado, no es que están en el aire, o sea, acá habrá un eje que lo sostiene ahí y esto también tendrá un eje que lo sostiene ahí. Pero además esto tiene como una polea en su interior y en esa polea hay una cuerda y de esa cuerda cuelga un cuerpo C. Bien, evidentemente cuando acá está marcado un sentido de movimiento porque corresponde al problema. El problema de ese enunciado al que hago referencia decía que este engranaje A se hacía girar en el sentido de esta flecha. Cuando este engranaje A gira, piensen que este engranaje B hace el giro contrario, ¿sí? Si eso no se entiende, enseguida lo dibujo o trato de dibujarlo y lo explico. Y si este engranaje gira en sentido contrario, obviamente este cuerpito C va a subir, ¿sí? Entonces, para la situación que relataba ese ejercicio, este era el sentido de movimiento. Fíjense que las distintas flechas de giro o de ascenso que se han marcado son coherentes. ¿Qué quiero decir? Si esto gira en sentido horario, va a hacer que esto gire en sentido antihorario y este otro cuerpo va a ascender. Entonces, esas flechas que yo he marcado, si fuesen un ejercicio, podrían establecer el positivo de mi sistema de coordenadas. Bien, esperen que con ese dibujo muy mal. Este sería el positivo para el cuerpo A, bien, este sería el positivo para B y este sería el positivo para C para mi sistema de coordenadas. Eso, un minuto, eso es elegir un sistema o sea, es establecer un sistema de coordenadas coherente. Si, por ejemplo, yo lo hice apurada o no entendí la consigna y el enunciado del problema me decía que este se movía así, yo dije, bueno, me dice que este gira así, yo le pongo el positivo, ¿sí? Lo estoy interpretando mal, supongamos al enunciado, entonces yo digo que si ese giró así, este otro gira de la misma manera, gira así, y le pongo el positivo. Y este sube, y le pongo el positivo ahí. Me he equivocado en esta selección, ¿bien? No es posible que este cuerpo gire de esta manera y a consecuencia de eso, este otro gire de la misma manera. Entonces no le puedo poner el positivo en este punto. Voy a tratar de dibujar, disculpen si me cuesta, pero me voy a buscar un espacio acá. Voy a tratar de dibujar un detalle del engranaje A. Pongamos que esto es una partecita, una vista ampliada de A. Y con otro color acá está justo la parte en que engancha la rueda al engranaje B. Bien, bueno, disculpen que no soy tan buena dibujando, pero de este lado tengo B. ¿Qué quiero marcar? Quiero marcar que si esta rueda, supongamos, es la que está conectada a un motor y es la que está girando así, ¿bien? Esta ruedita A, o este pedazo de la rueda A, empuja a B vertical hacia abajo, ¿bien? Entonces, vamos a dibujar la fuerza por acción y reacción que aparece sobre B vertical hacia abajo, esa es la fuerza de contacto que B recibe a consecuencia de A. Pero a su vez, este cuerpo B le hace la reacción y acá tendré vertical hacia arriba, tendré la fuerza sobre A causada por B. Pero si observo, este cuerpo era al que le llamo acción, porque este cuerpo es el que tenía el motorcito y el que giraba. Este cuerpo A gira
obliga a girar a este cuerpo B empujándolo para abajo. Y al hacer, en este punto, al empujarlo para abajo, lo que causa es que rote, ahí no se nota mucho ese color, lo que causa es que rote de esta manera. Bien, entonces el giro, el que tiene B, es el que estaba marcado originalmente, o sea, esto es lo correcto y esto que se dibujó ahí para marcar lo erróneo, bien, ahora lo vamos a tachar para que no vaya a pensar que eso puede ser correcto. Bien, ¿se entendió cómo determinar hacia dónde gira una rueda, hacia otra? Porque en un ejercicio a ustedes les van a decir, la rueda A está conectada a un motor y gira como se muestra. Y no les va a decir más, o sea, no les va a decir que esta gira para el otro lado, que este sube. Entonces, ese es el análisis. Bueno, y el análisis lo hacen así, pensando el que está animado o el que tiene el movimiento, que era A, el conectado al motor, cómo empuja al otro y a partir de ahí van a poder saber el tema de los giros. Bien, bueno, ahora denme un minuto, vamos a limpiar todo eso, ¿sí? Y vamos a continuar con esto. Entonces, eso se refiere a elegir un sistema de referencia de un cuerpo a otro que sea coherente. Vamos a ir mirando cada una de estas conclusiones. Ya lo hemos dicho antes, pero lo vamos a remarcar, porque estos puntitos que señalo acá son las relaciones que ustedes van a tener que establecer en los problemas y qué es lo que les va a permitir llegar a la solución. Si ustedes no aplican en los problemas de cinemática rotacional estas ideas, les van a quedar más incógnitas posibles en una ecuación, entonces, o sea, le van a quedar más incógnitas que ecuaciones, eso quise decir, y por lo tanto no van a poder solucionar los ejercicios. Vamos leyendo detenidamente cada una. La primera dice que todos los puntos de un mismo sólido rígido giran con la misma velocidad angular, pero con diferente velocidad obviamente lineal, quiero decir, dependiendo de su posición con respecto al eje de rotación, recordando que las cantidades omega por r me dan B. Bien, y la misma expresión se replica acá abajo, pero en vez de hablar de velocidad, dice que todos los puntos del mismo sólido tienen la misma aceleración angular y diferente aceleración lineal. Vamos a ponerlo en un ejemplo. A ver, si vengo acá, supongamos que yo marco un punto acá, ¿sí? Ese punto que tengo ahí. Y yo ahora tomo cualquier otro punto. ¿Está bien? Por sencillez, para mi representación lo voy a elegir en la misma línea, pero puede ser cualquier otro. Entonces, en un tiempo T1, supongamos, los puntos están ahí. Luego, este sólido gira, ¿sí? He dicho que gira así. Entonces, en otro tiempo, esos puntos, ¿sí? Van a estar, supongamos, y van a haber girado ese ángulo tita que marco ahí. Entonces, el primer punto, el de arriba, va a estar ahí y el otro punto ahora va a venir a estar acá. Eso sucede a un tiempo T2. ¿Por qué giran de manera idéntica angularmente? Y porque he dicho que este sólido es rígido y que la distancia que había entre estos puntos era inalterable. Entonces, no es posible que este punto esté acá y que en el mismo tiempo este punto esté más adelante, porque significa entonces que el sólido no sería rígido. Entonces, la distancia, la separación que había entre estos puntos se mantiene inalterada. Entonces, eso significa que el ángulo que giró el punto externo o el punto interno que yo he representado es idéntico en ambos casos. Como el ángulo que giró es el mismo, si yo hago la derivada de tita respecto al tiempo, lo que obtengo es lo que dice acá, la velocidad angular. Entonces, significa que cualquiera de esos puntos tiene la misma velocidad angular.
Y si yo derivo la velocidad angular con respecto al tiempo, obtengo la aceleración angular. Por eso dice acá que todos los puntos del mismo sólido rígido tienen la misma aceleración angular. Entonces, para pasarlo en síntesis, cualquier punto del mismo sólido rígido, no de este es otro sólido rígido, estoy hablando todo lo que está adentro de B, todo lo que es B, todos los puntos de la rueda B, ¿sí?, tienen todas las mismas cantidades angulares. ¿Qué quiero decir? Rotan en el mismo tiempo, el mismo desplazamiento angular, por ende tienen la misma velocidad angular y por ende tienen la misma aceleración angular en caso de tenerla. Lo mismo pasará para los puntos del cuerpo A, ¿está bien? Pero la aceleración angular de A no tiene, o la velocidad angular de A, no tiene por qué ser la misma que la velocidad angular de B. Podría llegar a serlo, pero no es que sea igual. ¿Por qué? Y porque este es un sólido rígido y este es un sólido rígido que es diferente. ¿Está bien? Entonces, eso que acabo de decir ha explicado por qué todos los cuerpos, o sea, todos los puntos de un mismo sólido tienen las mismas cantidades angulares. ¿Sí? Eso por un lado. Vamos ahora a limpiar esto y vamos a ir a los otros puntos. Acá dice que para un punto dado de un sólido rígido, ¿sí? Me olvidé algo. Deme un segundo que lo voy a volver a remarcar acá. ¿Qué decía esto? Que todos los puntos tenían la misma velocidad angular, pero no tenían la misma velocidad lineal, porque esta dependía de su posición con respecto al eje de giro, o sea, depende del valor de R. Vuelvo a marcar esos puntitos que borré. Supongamos que tomo ese punto, yo a ese le voy a llamar 5, dado que en el dibujo he marcado hasta 4, y después acá voy a marcar otro punto que es 6. Bien, la velocidad omega, ¿sí? Para que se pueda ver acá. El omega del punto 5 es exactamente igual al omega del punto 6. ¿Por qué? Porque esos puntos tienen la misma velocidad en todo el sólido rígido B, velocidad angular. ¿Bien? Ahora bien, la velocidad del punto 5 va a ser ese omega que estoy hablando por el R sub C, ¿bien? Que es la medida del radio para esa posición. Y la velocidad que tiene el punto 6 va a ser igual a omega por R sub B, que es este radio externo que tengo marcado ahí. Bien, obviamente como el radio B es más grande, como mi radio B es mayor, en la figura se observa que el radio C, evidentemente la velocidad lineal que tiene el punto C es mayor que la velocidad lineal del punto 5. Bien, pongamos un ejemplo no matemático como estas ecuaciones. ¿Han visto cuando tienen los patinadores de patinaje sobre hielo? Hay varios patinadores que están en una misma línea, ¿sí? Y hacen una demostración y todos giran como formando una barra. Y bueno, el patinador que está más afuera tiene que patinar mucho más rápido para girar igual que sus compañeros y mantener la misma velocidad angular, porque el que esté acá cerquita del centro va a tener que hacer un desplazamiento lineal chiquito, o sea, va a tener que hacer esto, ¿sí? Y ya llegó a la otra posición. En cambio, el que está acá afuera tiene que moverse, uy, no me salió un arco, tiene que moverse en este arco. Y este arco es mucho mayor. Y este movimiento en este arco tiene que hacerlo en el mismo tiempo que este otro compañero lo hace en este arco de acá. Entonces, el patinador más externo tiene que tener una velocidad lineal mayor si es que quiere formar una escuadra, digamos, con sus compañeros. Bien,
Me detengo un minuto y me preguntan si hay algo que no se haya entendido hasta ahí. ¿No hay preguntas? Bueno, parece que no. Continúo. ¿Me están escuchando bien? Eso sí, avísenme, no debe ser que estoy hablando sola. Bien, gracias. No había pregunta porque nadie me oía, es una alternativa también. No, mi internet en casa está medio regular y por ahí me ha pasado ayer que me quedé hablando sola. Bueno, vamos a los otros puntos, a las otras conclusiones. Dice, para un punto dado en un sólido rígido, la dirección del vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Eso no es algo nuevo, ¿sí? Es algo que ya han aplicado antes. Sí, obviamente, esto está girando así. Si yo les pidiera que para este punto dibujaran el vector de velocidad, obviamente lo harían tangente a la trayectoria y respetando el sentido de giro. Y esta conclusión, si la vamos a ver detenidamente, dice, entre dos sólidos rígidos, los puntos con contacto tangencial tienen la misma velocidad y la misma aceleración. ¿A qué nos referimos puntos de contacto tangencial? Por ejemplo, el punto 1 y el punto 2 en estas ruedas A y B se están tocando tangencialmente. Bien, significa que la velocidad lineal que tenga uno, lo que dice acá, la velocidad 1 es igual a la velocidad 2 y también la aceleración 1 es igual a la aceleración 2. Bien, lo expliquemos por qué no puede ser de otra manera. Imagínense que esta rueda gira con cierta velocidad, no hay forma que esta otra gire con una velocidad que es diferente, porque la que impulsaba a girar a este punto, bien, era el engranaje que precisamente hice la representación donde se marcaba la fuerza de contacto. Entonces, este punto 2 y este punto 1 tienen la misma velocidad lineal, bien, pero recordemos que estos cuerpos tienen diferente velocidad angular. A ver, voy a escribirlo en términos de ecuaciones. Yo he dicho que la velocidad de 1 tiene que ser igual a la velocidad de 2. Pero la velocidad de 1, ¿1 a qué rueda pertenece? Pertenece a A. Entonces, la velocidad 1 yo la puedo escribir como el omega de la rueda A por el radio correspondiente que es RA. Y esto será igual a la velocidad del punto 2, pero el punto 2 está en la rueda B. Por lo tanto, puedo escribirlo como el omega de B por el radio correspondiente. Y si miramos la figura, el punto B, el punto 2, está situado en el radio externo. Entonces acá corresponde que yo coloque el radio que se denota en la figura como R sub B. A esto es a lo que me refería recién cuando decía, en los problemas esto no se los dicen. O sea, esto es una conclusión que sale del análisis de la teoría y conocimiento que ustedes adquieren, bueno, a través de capaz lo que estamos viendo en esta clase. Entonces, ustedes tienen que plantear esta igualdad y a partir de esa igualdad van a poder plantear esta ecuación. Y eso es lo que les va a permitir tener la cantidad de ecuaciones necesarias para resolver después el problema. Si ustedes no se dan cuenta de esto y por ende no hacen esta igualdad, les va a faltar una ecuación para poder resolver el problema. Eso que he explicado se replica o se da en la misma situación entre los puntos 3 y 4. Esos puntos están en la misma línea, fíjense, pertenecen a la misma tangente, así como estos puntos de acá estaban en la misma tangente. Entonces, esos puntos 1 y 2 tienen las mismas cantidades lineales y los puntos 2 y 3, por estar en contacto tangencial, también tienen las mismas cantidades lineales que he establecido acá. Así como acá hice este análisis para las velocidades, puedo hacer algo semejante con las aceleraciones, ¿sí? Recordando que
la aceleración 1 va a ser el alfa de A por el radio. De la misma manera se obtiene para las aceleraciones. Me detengo un minuto para ver si hay alguna pregunta y ya estamos terminando, chicos, que nos hemos pasado unos minutitos. Ya estamos próximos a terminar. Me falta 2 pantallas que se explican rápidamente. Bien, los veo escribiendo, doy un minuto para poder leerlos. Bien, a ver, me vino bien tu pregunta. No sé si interpreté lo que querés que haga, pero me hiciste acordar de otra cosa que no hice. Entonces, está bueno preguntarlo. Explico algo, después me decís, Gabriel, si tu pregunta iba por ahí, pero de todas formas lo que voy a decir me interesa. El punto 3 y el punto 4 están en la misma línea, entonces tienen la misma, están en contacto tangencial, que decimos. Eso hace que pase esto, que la velocidad de ese punto 3 es la misma que la velocidad de ese punto 4. Si en el problema a mí me preguntaran la velocidad con la que sube el cuerpo, es decir, me preguntaran la velocidad del punto C, yo lo que debería estar encontrando en definitiva es la velocidad del punto 4, porque el cuerpo rígido C tiene un movimiento de traslación, ¿sí? Y el punto 4 es un punto de ese cuerpo rígido. Entonces, si yo necesitase encontrar la velocidad de C, debería aplicar y encontrar la velocidad de 4. ¿Cómo lo hago? Lo que hago para aceleraciones, para velocidades de manera análoga, se puede hacer para las aceleraciones. Veamos, voy a plantear nuevamente la ecuación. Yo voy a decir, la velocidad de 4 es la velocidad del punto 3. La velocidad 4 es una velocidad solamente lineal, no hay velocidad angular, 4 se traslada. Pero el punto 3 es un punto que pertenece a este cuerpo que gira. Por lo tanto, esa velocidad 3, ¿sí? Lo voy a escribir acá abajo. Yo puedo escribirla como una velocidad angular por el correspondiente radio, porque el punto 3 es de un cuerpo que está girando. ¿Cuánto vale la velocidad angular? Y la velocidad angular era la misma para todo el cuerpo, y 3 está dentro de B. Entonces, la velocidad angular que consideraré es la de B. ¿Y qué radio consideraré? Y si miran la figura, el punto 3 está a una distancia que es el radio C. Entonces, en definitiva, la velocidad del cuerpo C, cuando me la pregunten, será el omega B por el R sub C. Bien. Si me preguntaran respecto a las aceleraciones, denme un segundo. Si me preguntaran respecto a las aceleraciones, ¿y qué pasaría? La aceleración de 4 sería la aceleración de 3, la aceleración lineal, A. Entonces, la aceleración del cuerpo C, cuidado que es aceleración del cuerpo C, no aceleración centrípeta, lo que estoy escribiendo acá. La aceleración del cuerpo C, o mejor dicho, para que no se confunda con centrípeta, le voy a poner la aceleración del punto 4, va a ser igual a ¿qué? Y va a ser igual a la aceleración angular por el radio correspondiente, porque yo he visto que toda aceleración lineal se puede escribir como un alfa por R. ¿Qué alfa? Y el cuerpo 3, la aceleración de 4 va a ser igual a la aceleración de 3, el punto 3 está en B, entonces esto es la aceleración de B, y la distancia a la que está del centro de giro el punto 3 es R sub C. Bien, entonces ahí he explicado qué está pasando con ese cuerpito C. Ahora, no sé si Gabriel respondí de paso lo que vos preguntabas. Bien, perfecto, sí, era eso, sí, de hecho fue algo que se me pasó señalar, me hiciste acordar. Muy bien. Vamos terminando.
definimos dos magnitudes, periodo y frecuencia. Cuando los movimientos, como en este caso, de cualquiera de estos puntos, supongamos el punto 1, por ponerlo acá, este cuerpo 1, este cuerpo A va a estar girando y este punto A va a hacer un giro y obviamente en algún momento va a volver a pasar por la misma posición. El tiempo en que se realiza un giro completo, o sea, yo salgo de esta posición 1, giro y vuelvo a esa posición 1, el tiempo de un giro completo es lo que se denomina una magnitud que se llama periodo. ¿Está bien? El periodo es el tiempo que tarda un cuerpo en realizar una vuelta, una revolución, un ciclo completo. Y el símbolo que se utiliza es una T, pero mayúscula. Obviamente, como es un tiempo, se medirá en segundos. Y la frecuencia es la inversa de esta definición. O sea, la frecuencia es 1 sobre T. La frecuencia es el número de revoluciones o ciclos o vueltas que se efectúan en la unidad de tiempo. Eso es lo que se llama frecuencia. Supongamos que tengo un niño en una calecita, ¿está bien? Pasa delante mío y yo prendo un cronómetro cuando ha pasado delante mío y el niño está en la calecita y va a dar la vuelta, ¿sí? Cuando marque un minuto, supongamos una unidad de tiempo, yo contaré cuántas vueltas ha dado en un minuto. Y no sé, supongamos que en un minuto dio 2 vueltas. Entonces, la frecuencia será 2, 1 sobre minutos, o sea, dio 2 vueltas por cada minuto que pasó. Eso es la definición de lo que es la frecuencia. Si yo lo mido en el sistema internacional, el tiempo, recuerden que en el sistema internacional se expresa en segundos, o sea que la unidad que tiene la frecuencia va a ser 1 sobre segundos y eso es lo que se llama hertz. ¿Está bien? Es una medida de frecuencia, es un apellido de un científico, por eso se escribe con mayúscula HZ. Ese es el símbolo para indicar hertz. Bien. Ahora bien, omega, si se acuerdan, lo escribo acá al lado, omega, si recordamos, era el desplazamiento angular, o supongamos la velocidad angular media, en el intervalo de tiempo. Supongamos que yo salgo de un punto y realizo una vuelta completa y vuelvo al mismo punto. ¿Está bien? Entonces, el ángulo que he barrido en ese caso es 360 grados. Si yo lo expreso en radianes, recordemos que serían 2pi radianes. ¿Bien? Y el tiempo que tardé en realizar una vuelta completa es lo que llamo periodo. Entonces ahora otra expresión que me vincula la velocidad angular con estas cantidades es que la velocidad angular la puedo calcular como 2pi sobre periodo. Y acá el periodo me quedó dividiendo y por otro lado yo vi acá que la frecuencia era 1 sobre t, entonces también puedo escribir que el periodo es 2pi por frecuencia. Bien, me dicen si hay alguna pregunta o la van escribiendo y yo avanzo una diapositiva más y si hay preguntas luego las leo. Esto ya lo explicamos y vamos a lo último. Bien, si se fijan, hemos venido haciendo un paralelismo entre las magnitudes que ya conocíamos de la cinemática de las traslaciones. Conocíamos la posición, la velocidad y la aceleración, obviamente lineales, y ahora hemos definido las mismas cantidades, pero angulares. El X, que simbolizaba la posición lineal, ahora la posición angular se denota con θ. La v de velocidad ahora es una velocidad angular cuando hablamos de una rotación, y la forma de describir la aceleración en las rotaciones, el equivalente es la aceleración angular. Entonces, las expresiones
que teníamos para el cálculo de la cinemática lineal cuando la aceleración era constante, supongamos tenemos esta ecuación que tenemos acá, si se fijan, ¿sí? Denme un minuto. Esperen que no me ha funcionado el punterito. Bueno, esta ecuación corresponde al movimiento rectilíneo uniforme. Esa U quedó media como B, uniforme. Bien, donde la posición, acá se ha supuesto que la posición inicial en esta ecuación es igual a 0, pero ¿de dónde deriva esta fórmula? Esta que acabo de escribir ahí, de que la velocidad era el desplazamiento sobre el tiempo. Delta X sobre delta T. ¿Bien? Bien. Y las ecuaciones que tengo acá, todas estas, correspondían al movimiento rectilíneo uniformemente variado. Bueno, disculpen, pero ahí está, ahí me respondió el otro, que podré escribir un poco mejor. Bueno, ahora, ¿qué he hecho para encontrar las ecuaciones que voy a aplicar cuando tenga que resolver situaciones de cinemática rotacional, o sea, de cuerpos que rotan? Las ecuaciones son exactamente las mismas. Si yo estoy en un movimiento circular uniforme, bien, lo que valdrá es que la velocidad omega será constante y omega es igual al desplazamiento angular delta tita sobre delta t. Si por el contrario, como en estos casos, estoy con un movimiento circular uniformemente variado, tendré, como se muestra acá, una aceleración angular. Y si miran la forma de esta ecuación, es idéntica a la fórmula con la que calculábamos la velocidad en lo lineal, solo que lo que se ha hecho es un cambio de las variables lineales por las variables angulares. En vez de hablar de velocidad lineal, ahora hablo de velocidad angular. Con esto quiero decir que todo lo que se explicó en su momento para el movimiento uniforme o variado en el movimiento rectilíneo, lo voy a aplicar a esas ecuaciones para lo que sería un movimiento curvilíneo, como sería a radio constante, que sería un movimiento circular. Entonces, las fórmulas a aplicar son las que ya conocemos de antes. Bien. Y nada más. Por hoy, demasiado. Los he demorado más, es que hablamos del parcial y ahí nos estiramos un poquito. Si hay alguna pregunta, los escucho. Muy bien. Bueno, chicos, perfecto. Muy bien. Los despido